Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Contreras, alumno del cuarto año, y hoy día vamos a ver lo que es histología del sistema digestivo, ¿no? Lo que es cavidad oral, esófago y estómago. Vamos a abarcar lo que es cavidad oral, específicamente la parte del labio, la lengua, el paladar blando, la médula palatina. Y también vamos a ver lo que es la primera parte del tubo digestivo, ¿no? El esófago y el estómago, ¿no? La parte de intestino delgado, intestino grueso, lo pueden ver en la parte 2. Entonces, empecemos con labio. Bueno, antes de comenzar, los invito a ver el video de introducción, o sea, los tipos de epitelio que hay, ¿no? Voy a dejar el link abajo, es un video del SEC también. El labio lo vamos a dividir en tres, ¿no? Lo que es una superficie externa, una superficie interna y borde libre o bermellón. La superficie externa va a ser piel y sus anexos. Con anexos nos referimos a lo que son folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Vamos a tener una superficie interna, ¿no? O mucosa, que va a ser tapizada por un tejido policertificado plano no queratinizado, ¿no? Y el borde vermellón o borde libre va a ser una zona de transición, ¿no? Va a tener características de externa e interna, ¿no? De externa va a tener numerosas papilas dérmicas, pero no va a tener anexos, o sea, no vamos a tener folículos pilosos, no glándulas sudoríparas, no glándulas sebáceas, ¿no? Y también vamos a ver glándulas salivales menores, ¿no? Ahí por ahí las glándulas labiales que van a ser salivales menores. Y también vamos a tener al músculo orbicular del labio. Acá podemos reconocer, ¿no? Algunas estructuras. Por ejemplo, el 1, como vemos, si vamos a reconocer así, en la foto vemos folículos pilosos, ¿no? Entonces nos está dando a reconocer que es piel y esto corresponde a la superficie externa del labio, ¿no? Que está tapizada por un epitelio poliestratificado plano queratinizado. El 2, que ya va subiendo, es el borde libre o borde bermellón, ¿no? O sea, va desapareciendo un poco este tejido poliestratificado queratinizado. Y ya en el 3 ya tenemos a la superficie interna, ¿no? Que completamente es un tejido poliestratificado plano no queratinizado, ¿no? Y ya no tienen, obviamente, anexos. Y en la 4 vemos que dan glándulas salivales menores y la 5 es el músculo orbicular del labio. Lengua. La lengua lo vamos a tener superficie ventral y superficie dorsal. La superficie dorsal lo vamos a reconocer por las numerosas papilas que tiene, ¿no? Papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas foliadas y papilas caliciformes, ¿no? Y la lámina propia, ¿no? Bueno, principalmente lo que va a estar arriba de un tejido va a ser el epitelio. Luego va a venir eh, la lámina propia, ¿no? En este caso, la lámina propia a veces se va metiendo un poco y a eso es lo que le llamamos, o sea, papilas dérmicas, ¿no? Y la superficie dorsal va a ser característica porque presenta muchas de estas papilas dérmicas, ¿no? Mientras que la superficie ventral es delgada y lisa, ¿no? Y va a estar cubierto por un epitelio politrificado plano no queratinizado. Ok, vamos a tener cuatro tipos de papilas: la filiforme, la fungiforme, la foliada y la caliciforme. Estas papilas tienen una mucosa especializada. Ahora vamos a ver por qué. Las filiformes generalmente son estructuras pequeñas, ¿no? Son las más pequeñas y las más numerosas que hay, ¿no? Lo definiríamos como proyecciones cónicas que van a estar tapizadas por un epitelio politrificado plano muy queratinizado, ¿no? Ahí se puede ver cómo está bien queratinizado, ¿no? Queratinización son células muertas que se encuentran arriba del epitelio. Bueno, eh, las papilas filiformes van a cumplir solamente una función mecánica, por lo que van a carecer de corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos llamamos a los botones gustativos. Son parte del sistema nervioso que nos va a permitir reconocer los sabores, ¿no? Dulce, salado, amargo, no ácido, ¿no? Y estas papilas filiformes van a carecer de esos corpúsculos,
Por eso solo cumplen una función mecánica nada más. Las papilas fungiformes van a estar metidas entre las papilas filiformes. Son un poquito más grandes, ¿no? Son un poco redondeadas y se le llama fungiforme porque tienen forma de hongo. Bueno, estas papilas fungiformes sí tienen corpúsculos gustativos y generalmente se encuentran en la cima del casquete, o sea, en la parte superior. Esta va a estar cubierta por un epitelio plastificado no queratinizado. Son abundantes en la punta de la lengua, o sea, más vamos a ver estas papilas fungiformes en la punta de la lengua. Generalmente las papilas dérmicas se meten hacia el epitelio y ahí podemos encontrar vasos sanguíneos, por lo que si vemos, lo vamos a ver en la lengua rojitos. Foliada. La papila foliada. Son crestas paralelas separadas por hendiduras de mucosa. También van a estar revestidas por un epitelio plano no queratinizado, ¿no? Estas no son cónicas como las filiformes, sino son un poco como torres, ¿no? Se asemejan como torres. Estas van a tener los corpúsculos gustativos a los costados, ¿no? En las paredes laterales. Y acá va a haber algo muy importante. Vamos a contar las famosas glándulas de von Ebner, ¿no? Son glándulas serosas cuyos conductos secretores están en las hendiduras interpapilares, ¿no? Entre las papilas, justamente cuando se mete, ahí vamos a contar los conductos secretores de estas glándulas de von Ebner, ¿no? Estas papilas foliadas se encuentran, lo vamos a contar más en los bordes laterales de la lengua. Papilas caliciformes. Estas son las más grandes que vamos a encontrar, ¿no? Y o sea, van a estar limitadas por dos surcos prominentes, ¿no? Dos surcos muy grandes. Eh, Son limitadas, solo vamos a contar de 8 a 12 en la lengua nada más, y están revestidos por un epitelio plano un poco queratinizado, ¿no? Ahí incluso podemos ver cómo esa capa queratinizada lo podemos notar un poco, ¿no? Y esta también va a tener sus corpúsculos gustativos, numerosos corpúsculos gustativos en las paredes, ¿no? Ahí nos lo señala también. Y acá va a ser más característica aún lo que son las glándulas de Brunner, ¿no? Glándulas serosas cuyos conjuntos secretores también se encuentran en el fondo de los surcos, ¿no? Ahora, como estábamos hablando, los botones gustativos o corpúsculos gustativos son parte del sistema nervioso que nos va a permitir a percibir los sabores. Estos botones gustativos van a estar conformados por tres tipos de células: neuroepiteliales, de sostén y basales, ¿no? Obviamente la vamos a reconocer porque hay un poro gustativo, luego ya vienen, bueno, las microbiosidades y luego vienen las células en sí y se unen, bueno, algunas células, las células especialmente neuroepitelial se unen con el nervio. Las células neuroepiteliales es el receptor del gusto en sí, o sea, este es el que va a reconocer los sabores y hacen sinapsis con los nervios que se encuentran abajo. Las células de sostén son células que también van a ir del poro hacia los nervios, pero no van a hacer sinapsis alguna. Y las células basales son las células madre, ¿no? Son las células precursoras que van a originar o células neuroepiteliales o células de sostén. Bueno, ahí podemos ver una lámina donde nos señalan el puro gustativo que claramente se ve cómo se hunde. Hay microvellosidades y luego vienen las células neuroepiteliales o sensoriales, células de sostén, las células basales y se ve el nervio. Paladar blando. En lo que es paladar blando, tenemos que reconocer cuál es la superficie oral y cuál es la superficie respiratoria. La superficie oral, como hemos comentado antes, desde el labio, por el paladar blando, va a estar cubierto por un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y tiene una lámina propia, como dijimos, que está cubierta, que está rellena por glándulas mucosas. La superficie respiratoria tiene otro epitelio. Ya no estamos hablando de mucosa oral, ahora estamos hablando de respiratoria.
Este tipo de epitelio es el llamado pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y dentro de ese epitelio hay células caliciformes. Bueno, lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Se ve claramente como pseudoestratificado, o sea, estratificado quiere decir placas. Si es poliestratificado, vamos a tener capas, o sea, un montón de capas. En cambio, en el pseudo certificado se ven como que tienen varias capas, pero es falso, ¿no? Pseudo, falso. Entonces es como que en realidad no se limita bien esas capas. Y las células caliciformes son células que secretan moco que van a estar metidas entre el epitelio, ¿no? Son glándulas intraepiteliales. O sea, si se acumulan muchas células caliciformes, se le llaman glándulas intraepiteliales. Para la parte derecha ya podemos ver una lámina donde se ve claramente cómo el tejido es pseudo estratificado, o sea, forma una falsa formación de capas y se ve también las células caliciformes, ¿no? Que son blancas, características. La amígdala palatina. Bueno, la amígdala palatina generalmente vamos a tener que reconocer lo que es la mucosa faríngea, las criptas amigdalinas y los folículos faringios, ¿no? La mucosa faríngea, otra vez, epitelio plano, no queratinizado, ¿no? Poliestratificado plano, no queratinizado. Pero acá vamos a tener algo muy interesante. Vamos a tener criptas, o sea, que son como que líneas que se meten muy profundamente. Y las líneas que salen de las líneas van a ser las criptas secundarias, ¿no? Vamos a tener criptas primarias y criptas secundarias. A los lados de estas criptas vamos a tener los llamados folículos faringios, ¿no? Que son eh, estructuras llenas de linfocitos que podemos ver cómo están bien delimitadas ahí, ¿no? Abajo en la figura de abajo tenemos bien señalados lo que son las criptas amigdalinas, ¿no? Son surcos prominentes ahí y centros reactivos de folículos secundarios, ¿no? Que se ven circulitos que van a estar llenos de linfocitos. Bueno, más que todo, resumiendo, lo que tenemos que hacer es en el labio reconocer las tres partes, ¿no? La superficie externa, la superficie interna y el borde libre. También vamos a tener que reconocer el músculo auricular del labio y las glándulas salivares menores y lo que son los anexos de la piel, tal vez. En la lengua vamos a tener que reconocer, obviamente, la superficie dorsal y la superficie ventral, que ya sabemos que se diferencian por las papilas, ¿no? Por las numerosas papilas que tiene la parte dorsal y la parte ventral es delgada y lisa, ¿no? No es rugosa como la ventral. Y acá tenemos que reconocer los tipos de papilas, ¿no? Las papilas filiformes, puquiformes, caliciformes y las foliadas. También tenemos que reconocer los corpúsculos gustativos, ¿no? Lo que son las células neuroepiteliales, las células de basales y las células de sostén. Para dar hablando tenemos que reconocer la superficie oral y la superficie respiratoria. No tenemos que saber que son diferentes tipos de epitelio. La superficie oral, como toda, es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, mientras que la respiratoria es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Y la amígdala palatina, más que todo, tenemos que conocer lo que son los folículos, ¿no? Ahí los folículos faringios, las criptas amigdalinas y la mucosa faríngea en sí, que también es epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Bueno, ahora, eh, lo que es esófago y estómago es muy importante, así que presten mucha atención. Si están durmiendo, levántense, que es demasiado importante. Principalmente cuando hablamos de esófago, estómago, intestino delgado y intestino grueso, vamos a hablar de cuatro capas. La mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa. La mucosa la vamos a dividir en tres. El epitelio, que va a variar, ¿no? En todo caso, el esófago va a ser un epitelio como desde que hemos visto el labio, el paladar blando, la mucosa faríngea, va a ser un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Pero cuando pasemos al estómago, el epitelio va a ser diferente. Vamos a tener un epitelio simple cilíndrico, ¿no? Entonces, ahí incluso vamos a ver un epitelio de transición, ¿no? En el cardias, que es la comunicación del esófago con el estómago, ¿no? Cómo va cambiando este epitelio desde
de un epitelio poliestratificado a un epitelio simple. Bueno, luego tenemos lo que es la lámina propia. La lámina propia principalmente va a contener lo que son glándulas mucosas, vasos sanguíneos y tejidos linfáticos, ¿no? Ahí en el tejido linfático tenemos nódulos linfáticos, el MALT, el GAL, placas de Peyer, ¿no? El MAL es un tejido linfático asociado a mucosa. Esto se puede dividir en BAL y en GAL. El BAL es el del respiratorio, ¿no? Significa tejido linfático asociado a bronquios, ¿no? Esto no lo vamos a ver. Mientras que el GAL es un tejido linfático asociado al sistema digestivo. Esto sí lo vamos a encontrar. Incluso podemos encontrar algunos en el estómago y el esófago. Pero lo más importante, el más importante GAL es las placas de Peyer, ¿no? Esta la vamos a encontrar más en el ilion. Y la muscular de la mucosa. Generalmente, ¿no? Porque vamos a tener una sección. La muscular de la mucosa tiene una capa circular interna y longitudinal externa. Es lo que comúnmente le llamamos cile, ¿no? Para recordarnos, circular interna, longitudinal externa, ¿no? O así como una mnemotecnia. Pero el esófago va a presentar una capa muscular longitudinal, de disposición longitudinal. ¿Okay? Esa es la sección, digamos. La muscular de la mucosa cumple la función o sea, se contrae el músculo y sirve para formar crestas y depresiones que facilitan la absorción y la secreción de sustancias. Bueno, la submucosa va a estar compuesto por vasos sanguíneos de mayor calibre que van a enviar ramas a la mucosa muscular externa y la serosa, ¿no? Como para nutrir estas células. También su mucosa va a contener el famoso plexo nervioso submucoso de Meissner. Y las glándulas submucosas vamos a encontrarlo en el esófago y la parte proximal del duodeno, ¿no? Esto es importante, pero lo repito. Glándulas submucosas las vamos a encontrar en el esófago y en la parte proximal del duodeno. También tenemos una capa muscular externa. Esta sí, generalmente también va a estar compuesta por una capa circular interna longitudinal externa, cile. Pero en el estómago vamos a encontrar tres capas. Una capa longitudinal externa, una capa circular media y una capa oblicua interna. Entre la capa circular interna y la longitudinal externa vamos a encontrar el famoso plexo nervioso miotérico de Auerbach. Y este va a ser muy importante para lo que es la peristalsis, ¿no? En todo caso, en el esófago, ¿no? Lo que es la peristalsis. Y la última capa es la serosa, ¿no? La serosa va a ser tejido conjuntivo laxo, que puede ser serosa o adventicia, ¿no? No, que puede ser mesotelio o adventicia. Y en el mesotelio nos referimos al peritoneo. Bueno, la mucosa también va a cumplir funciones. Una de las funciones es la protección, ¿no? El epitelio sirve como una barrera que separa la luz del tubo con el resto del organismo. Además, puede servir como una barrera que impide el ingreso de agentes patógenos. En el esófago, el epitelio generalmente en el humano es un epitelio plano poliestratificado no queratinizado, pero en los animales que no tienen una dieta como nosotros, ellos comen alimentos toscos, este epitelio va a ser queratinizado, ¿no? Entonces el epitelio o sea, se adapta según el ambiente del organismo, ¿no? También va a cumplir una función la mucosa de absorción, ¿no? Tiene prolongaciones que aumentan esta superficie, ¿no? Esta área superficial para la mayor absorción de sustancias. Por eso tenemos pliegues circulares, ¿no? También que se llaman válvulas conniventes o válvulas de Kerkrig, que son pliegues de la submucosa con orientación circunferencial, lo que van a aumentar el área superficial. También tenemos vellosidades, ¿no? Proyecciones digitiformes que aumentan igual el área superficial y microvellosidades que también van a aumentar este área superficial. Esto generalmente, lo de absorción lo vamos a contar en intestino delgado, ¿no? Que es el principal, intestino grueso también, principal órgano para la absorción. El estómago principalmente va a ser digestión y el esófago simplemente el paso de la comida, ¿no? También tenemos función de secreción, ¿no?
a cargo de las glándulas distribuidas por el tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos algo famoso llamado inmunoglobulina A, ¿no? Que inmunoglobulina son anticuerpos. Estos anticuerpos, inmunoglobulina A, va a ser secretado en secreciones, valga la redundancia, ¿no? Como la saliva, la leche, ¿no? La leche materna y también en secreciones gastrointestinales. La glándula mucosas, el mismo nombre lo dice, va a secretar moco. Vamos a ver que el moco es muy importante, ¿no? Vamos a ver después en la parte del estómago. Las glándulas submucosas. Esta la encontramos otra vez, repito, porque es muy importante en el esófago y parte proximal del duodeno. Y glándulas extramurales. Estas generalmente son el hígado, el páncreas, ¿no? Que también lo pueden ver en la parte 2, ¿no? Bueno, bueno, acá podemos ver más de cerca lo que son el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach, ¿no? Vamos a recordar un poco. El plexo de Meissner es el plexo submucoso y lo vamos a encontrar eh, en la submucosa, ¿no? Que es la capa que viene luego de la mucosa y está encima de la muscular externa. A su derecha tenemos el plexo de Auerbach, ¿no? El plexo nervioso, el plexo mioentérico de Auerbach, que va a entrar entre las dos capas de la muscular externa, ¿no? La circular interna y la longitudinal externa. Se ve claramente, ¿no? Bueno, vamos a hablar del esófago. El esófago, bueno, vamos a hablar de las características, ¿no? De las cuatro capas: mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. La mucosa del esófago, el epitelio va a ser politrificado, plano, no queratinizado. La lámina propia va a tener glándulas mucosas que van a ser más predominantemente, va a ser predominantemente en la parte distal del esófago, ¿no? También van a ser llamadas glándulas cardiales, ¿no? Porque ya se acercan al cardio. Y la muscular de la mucosa va a ser disposición longitudinal, ¿no? Habíamos hablado que es una sección porque generalmente la muscular de la mucosa, como, o sea, tiene una conformación de cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, pero en cambio el esófago va a tener una disposición longitudinal. La submucosa del esófago, vamos a tener el plexo submucoso de Meissner, y acá, especialmente vamos a tener glándulas submucosas, que van a ser mayor en la parte proximal, ¿no? La muscular externa va a ser formada por cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, y entre estas dos van a estar el plexo de Auerbach, como ya hemos comentado. El esófago cumple una distribución muy peculiar. El tercio proximal, no, el tercio superior del esófago va a estar compuesto por un músculo estriado. El tercio medio, mixto, ¿no? Estriado liso, pero predominantemente liso. Y el tercio interno va a estar compuesto por solo músculo liso. El tercio interno, el tercio distal, inferior. Y la serosa, que es tejido conjuntivo laxo, acá también vamos a tener una distribución peculiar. El esófago torácico va a estar cubierto por adventicia y el abdominal por mesotelio, ¿no? Por el peritoneo. Acá podemos ver claramente, bueno, hay algo muy importante es que el esófago va a tener por su disposición esa característica de que su lumen no va a ser circular completamente, sino va a ser un poco con pliegues, ¿no? Podemos ver ahí la mucosa, ¿no? Que abarca el epitelio, abarca la lámina propia y la muscular externa, muscular de la mucosa, disculpen. Tenemos la submucosa, que va a estar debajo de ahí vamos a encontrar las glándulas submucosas, incluso podemos ver una ahí, la glándula mucosecretora que dice, esa es una glándula eh, submucosa del esófago, algo especial de él. Vamos ahí también vemos un nódulo linfático. Y la muscular externa, ¿no? Vemos ahí claramente cómo es la disposición circular interna y la longitudinal externa. Y abajo tenemos adventicia, ¿no? Entonces podemos concluir que este es un esófago torácico, ¿no? Que está cubierto por adventicia, ¿no? El esófago abdominal cubierto por mesotelio.
Bueno, acá podemos ver un poco más de cerca, ¿no? Para reconocer bien las estructuras. El epitelio, formado por un epitelio certificado plano no queratinizado. Podemos ver la lámina propia, ¿no? Ahí generalmente podemos encontrar glándulas mucosas, la muscularis mucosae, ¿no? Muscular de la mucosa que está compuesto por músculo de disposición longitudinal. La capa submucosa, ¿no? Cubierta especialmente en el esófago por glándulas submucosas, lo que son mucosecretoras. Vamos a tener tejido conjuntivo laxo también. La capa muscular externa, ¿no? Que va a ser cile, circular, interna, longitudinal externa. O bueno, me olvidé de mencionar que en la submucosa tenemos al plexo submucoso de Meissner. Y aquí en el cile vamos a contar el plexo nervioso de Auerbach, ¿no? Un plexo miotérico. Y bueno, ahí está la capa adventicia también. En todo caso, acá tenemos claramente cómo se ve una glándula submucosa, que es como que algo propio del el esófago, ¿no? Y también vemos lo que es la mucosa otra vez, un poco más de cerca, me más, ¿no? La mucosa longitudinal, ¿no? Y la mucosa externa, ¿no? Va a ser cile. Bueno. Más que todo acá no nos enfocan la glándula submucosa para verlo bien. Bueno, otra cosa también muy importante es ese epitelio de transición que había comentado antes que va a haber entre el esófago y el estómago, ¿no? El esófago tiene un epitelio plano poliestratificado no caracterizado, mientras que el estómago tiene un epitelio simple cilíndrico, ¿no? En la parte izquierda se ve cómo ahí se ve del esófago al estómago, ¿no? Una transición tremenda ¿no? De epitelios. A la derecha lo podemos ver más de cerca, ¿no? Como abundante de epitelio queratinizado ahí, bueno, ahí está queratinizado, ¿no? Es que generalmente puede ser que sea el tejido de un animal, ¿no? Porque los dos animales tienen un tejido epitelial queratinizado y que porque consumen alimentos toscos. Y más a la izquierda vamos a encontrar el epitelio gástrico, ¿no? Que es simple, ¿no? Ahí vamos a encontrar las fositas gástricas, ¿no? Y la lámina propia con numerosas glándulas, ¿no? Hay cardiales llamadas, ¿no? Estómago. Igual vamos a comparar mucosa, submucosa, mucosa externa y serosa. La mucosa, ¿no? Que va a estar compuesta por un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Un estratificado también llamado. Presenta criptas y fositas gástricas, ¿no? Y dentro de estas fositas gástricas vamos a tener lo que llamadas glándulas gástricas, ¿no? Que va a estar compuesto por una serie de células muy importantes que van a cumplir una función, ¿no? La lámina propia, que es delgada y contiene glándulas mucosas, que son las cardiales, que habíamos comentado. La muscular de la mucosa, en este caso, si es cumple la disposición cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa. Tenemos la capa submucosa, que es tejido subjuntivo laxo. En este caso, en el estómago no vamos a encontrar glándulas submucosas, pero sí vamos a encontrar un plexo submucoso de Meissner, ¿no? La muscular externa, en este caso vamos a tener tres capas, ¿no? La longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna. Entre la externa y la media vamos a encontrar lo que es el plexo Tower. Y la serosa, tejido subjuntivo laxo, que va a ser cubierta por mesotelio, ¿no? Peritoneo. Bueno, algo muy importante es que según la ubicación del estómago vamos a encontrar diferente disposición de estas glándulas gástricas, ¿no? Vamos a dividirlo en cardias, en cuerpos o fundus y en el píloro. El cardias, bueno, al pasar del epitelio del esófago al estómago, las fositas gástricas no son tan profundas. Digamos que las glándulas no son tan profundas, son cortas y un poco gruesas, ¿no? En lo que es, en lo que es cuerpo o fundus, vamos a encontrar también vamos a encontrar estas fositas, estas glándulas gástricas más gruesas, ¿no? Se ve ahí claramente, y más alargadas. Mientras que en el píloro vamos a encontrar glándulas gástricas más delgadas, ¿no? Estas fositas gástricas más delgadas
y un poco alto también lo que son o sea, no son tan bajos como lo del cardias, ni tan altos como la del cuerpo, pero son un poco altos, ¿no? Acá las glándulas pilóricas. Pero generalmente la glándula gástrica va a estar compuesta por cinco tipos de células, ¿no? Células mucosas superficiales, células mucosas del cuello, células parietales o cíticas, células principales y células enteroendocrinas. Las células mucosas superficiales justamente va a estar encargada de esta producción de moco. Ahora, el moco cumple una función muy importante, ya que dentro de ellas vamos a tener la concentración de bicarbonato. Esta concentración de bicarbonato, o sea, al ser una base, sirve como buffer para todo el ácido gástrico que va a tener el estómago, ¿no? Entonces es como una membrana protectora, ¿no? Esto bicarbonato protectora de este ácido gástrico, ¿no? Evitar la autolesión, ¿no? Y también este moco tiene no, el ácido clorhídrico principalmente tiene una función bacteriostática, ¿no? Eh, la que se encarga de secretar este ácido clorhídrico se llama células parietales u oxíticas, ¿no? El ácido clorhídrico cumple una función bacteriostática. Pero sin embargo, hay algunas bacterias que pueden evitar esto. Por ejemplo, la Helicobacter pylori tiene una enzima llamada ureasa que va a formar alrededor de ella una nube de amoníaco. Esta nube de amoníaco va a repeler los ataques del ácido gástrico, ¿no? Y simplemente va a pasar, ¿no? Y nos va a infectar esta bacteria. Las células parietales también secretan factor intrínseco, que es necesaria para la absorción de la vitamina B12, ¿no? Si no tenemos factor intrínseco, no vamos a absorber bien la vitamina B12 en el ilio, y por lo tanto vamos a tener lo que se conoce como anemia perniciosa. También tenemos células principales que se encargan de producir pexinógeno. Este pexinógeno, por acción del ácido clorhídrico, se transforma en pexina y son las enzimas encargadas de degradar las proteínas. Y por último tenemos las enteroendocrinas, que se encargan de secretar gastrina. La gastrina es una hormona que va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos diferentes receptores para la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Receptores de gastrina, receptores histamina 2 y receptores acetilcolínicos. Bueno, ahí podemos ver alguna diferencia de células parietales y principales, ¿no? Las parietales son más eosinófilos y su núcleo es más circular, mientras que las células principales pueden tener dos núcleos y son un poco más deformes, digamos, no son tan circulares, ¿no? Y son más basófilos. Bueno, tenemos aquí algunas preguntas para, ¿no? Cumplir el objetivo de la clase. Bueno, ¿qué es lo que señala la flecha? Si quieren tener un tiempo, pónganle pausa al video, no para poder contestar esta pregunta. Lo que tenemos ahí principalmente es una papila caliciforme de la lengua, ¿no? Podemos ver qué tan grande es esta papila caliciforme, ¿no? Está cubierto obviamente por un epitelio proteroificado plano, un poco queratinizado, e incluso podemos ver algunos copúsculos gustativos en las paredes laterales. Lo que nos están preguntando aquí es qué señala la flecha. La flecha señala una glándula serosa o también llamada glándula de von Ebner, ¿no? Cuyos conductos secretores los vamos a encontrar abajo de estos surcos prominentes que limitan esta papila caliciforme gigante. Entonces, glándulas de von Ebner. Siguiente pregunta. El número 2 corresponde a, igual, si quieren responder a la pregunta, pónganle pausa al video. Acá lo que vemos es el labio, ¿no? A propósito, es un corte muy pequeño para poder reconocer lo que es. Ahí se ve claramente un folículo piloso, ¿no? Entonces ya sabemos que es la superficie externa, ¿no? El que está cubierto por un epitelio plastificado plano, queratinizado. Luego podemos ver el borde libre o borde vermellón, que justamente es lo que nos señala el número 2. Y más a la izquierda veamos lo que es el borde interno, ¿no? Ya la superficie interna, que es un epitelio plastificado plano, no queratinizado. Entonces, es una zona libre o zona vermellón. Este epitelio lo podemos ver en la figura. Bueno, igual, un tiempo si quieren, pónganle pausa al video. Ahí claramente, incluso en la figura nos dice que es un esófago.
A ver, no sé si alguno ha respondido aquí epitelio plastificado plano no queratinizado, porque sabemos que el esófago humano tiene este epitelio, pero lamento de decirles que esto no es humano, no es un tejido de conejo. Y como dijimos, los animales consumen estos alimentos toscos y su epitelio está adaptado diferente al de nosotros. Pero nosotros lo que tenemos que aprender es ver la imagen, ¿no? En la imagen podemos ver un epitelio plastificado plano y plastificado no tiene varias capas. Y lo que tenemos que dilucidar es que si es queratinizado o no queratinizado. Arriba podemos ver este epitelio queratinizado, ¿no? Que son células muertas. Y entonces quedaría como un epitelio plano plastificado queratinizado, ¿no? Esto es esófago de un conejo. Principalmente lo vemos en los animales, este epitelio queratinizado en el esófago. El epitelio se muestra y dónde lo podemos encontrar. Bueno, el tipo de epitelio aquí que encontramos es el epitelio cilíndrico, ¿no? Mira, claramente cilíndrico. Y no es ciliado, ¿no? Es un epitelio simple cilíndrico. Una sola capa cilíndrico, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar esto? En el estómago, ¿no? El epitelio se muestra y ¿qué es lo que señala la flecha? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Pero lo que se ve ahí en la lámina es el píloro, ¿no? Se recuerdan que las glándulas pilóricas eran un poco más delgaditas, ¿no? Las glándulas cardiales eran un poco más cortas, ¿no? Y un poquito más gruesas. Las glándulas gástricas, ¿no? Las del cuerpo o las del fondo, que son las más completas, son más grandes, más gruesas, ¿no? Más largas. Y las pilóricas son más delgadas, pero también son largas, pero no tan largas como las glándulas del cuerpo. Pero acá lo que tenemos es las glándulas pilóricas. Y abajo están un acúmulo de linfocitos. A eso es lo que llamamos el MALT, tejido linfático asociado a mucosa. En este caso, GALT, ¿no? Porque está asociado a lo que es el sistema digestivo. Entonces es un epitelio cilíndrico simple porque el píloro es estómago al fin y al cabo y es un folículo linfoide o también llamado MALT.